Estamos en el curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. Hoy vamos a ver la primera parte de esta guía. Vienen bastantes ejercicios para que usted pueda practicar y pues con esto lograr una mejor comprensión de nuestro contenido. Recuerde que este material lo puede descargar en la plataforma de Educar, en la opción de Mi Aula, pues usted va a encontrar el mismo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de lo que son las oraciones reflexivas. Ahora, esto como que es un tema nuevo, ¿verdad? Usted dirá, pero ¿por qué oraciones reflexivas? Pues vamos a ver en qué consiste. Dice, la palabra reflexiva significa que refleja. Si nos ponemos frente al espejo, aparece ante nosotros nuestra imagen reflejada. Pues bien, algo así ocurre con las oraciones reflexivas. La acción se refleja sobre el sujeto. Entonces recuerde que el sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice del sujeto. Entonces, si identificamos dentro de esta acción, vamos a ver, ahí nos está diciendo lo siguiente. Y dice, mire, pues dice, yo me lavo los dientes. Si está hablando de ese yo, obviamente es yo, está hablando de mí, ¿verdad? Entonces aquí dice, yo me lavo los dientes. Ese yo es el sujeto. Pero con decir me lavo los dientes, estoy una vez más reflejando la acción, estoy una vez más reforzando que de quien se está hablando es del sujeto. Entonces, esta es una oración reflexiva. Vamos a ver acá, dice, las oraciones reflexivas cumplen con estas características. Veamos cuáles son. Ahora, recuerde, reflexiva, ¿por qué se le llama reflexiva? Porque eh, esta, la acción que genera el sujeto se refleja inmediatamente. Ese es el punto clave. Entonces, vamos a ver que tienen que reunir las siguientes características. Primero, el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. Entonces recuerde que le expliqué. El sujeto es de quien se habla en la oración y el predicado es lo que se dice que hace el sujeto. Entonces, el predicado va a tener un verbo. Entonces, ese verbo aquí dice, el sujeto realiza y recibe la acción del verbo. ¿Sí? Entonces, el verbo es lavar, ¿sí? Me lavo, aquí, lavo. Pero esa acción, esa está indicado por esta palabra me, entonces eso es lo que está haciendo que se refleje la oración. O sea que, como podríamos decir, redunde la oración, aunque no es tanta redundancia, sino que indique una vez más que es el mismo sujeto quien realiza la oración. Dice, equivale a decir, yo me lavo a mí mismo, ¿sí? Entonces dice, el sujeto siempre es un sustantivo animado o un pronombre personal en función del sujeto yo. Ahora recordemos cuáles son los pronombres. Los pronombres son yo, tú, él, ellos, nosotros, nosotras. Ahora, dentro de la oración, el sustantivo es el siguiente. Dentro de la estructura de la oración, vamos a ver, permítanme un segundo. Recuerde que en la oración nosotros podemos modificar el pronombre por el sustantivo. Por ejemplo, si decimos ella, podríamos decir Marta. Entonces, los sustantivos también son los que nos indican de quién nosotros estamos hablando en la oración. Y pueden ser cosas, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser lugares. ¿Sí? Entonces, aquí dice, el sujeto siempre es un sustantivo animado o un pronombre personal en función del sujeto yo. 3. Se construyen con los pronombres reflexivos.
aquí está, los pronombres reflexivos son estos, aquí está la clave. Si en la oración encontramos esto después del sujeto, me, te, se, nos, podemos identificarla como una oración reflexiva, porque los pronombres, nada más, los pronombres reflexivos son me, te, se, nos. Entonces tenemos que comprender que aquí está el pronombre yo, aquí está, este me es el pronombre reflexivo. Lavo es el verbo. Entonces, este aquí, yo me lavo, está repercutiendo una vez más en el pronombre. Entonces pasa a ser una oración reflexiva. Dice, lee otros ejemplos. Fíjate cómo cada acción se refleja o recae en el sujeto. Y aquí vamos a ver una vez más. Dice, tú te ríes siempre. Podría ser, tú ríes siempre, pero acá, pues bueno, esto es muy común, ¿verdad? Tú te ríes siempre. Entonces, este te, recuerde, los pronombres reflexivos son me, te, se y nos. Entonces aquí, tú te ríes siempre. Aquí vemos tú. Este te hace entonces que una vez más regrese la acción a el pronombre y entonces se forme o se formule la oración reflexiva. Aquí vemos otro. Nos alejamos por las noticias. Y el otro dice, Marisela se peina. Entonces aquí vemos una vez más la estructura de la aparición del pronombre reflexivo, perdón, y vemos entonces cómo se estructura la oración reflexiva. Dice, retomemos la última oración. El sujeto Marisela emprende la acción de peinar, pero esa acción se refleja en sí misma porque se peina a sí misma. El pronombre reflexivo se refiere al sujeto, Maricela. Las oraciones reflexivas pueden ser directas e indirectas. Entonces, vemos acá, como les dije, este material ahora está bien bonito porque aparecen varios ejercicios. El día de hoy vamos a dividir la clase en dos. Voy a trabajar la parte teórica, vamos a ver ahorita un tema más y luego vamos a regresar a trabajar estos ejercicios. Solo que esta parte pues no la voy a grabar, pero para los jóvenes que van a ver la clase grabada, recuerden, ya está ahí adjunto, usted solo va bajando acá su material y pues ahí puede encontrar esos ejercicios para que usted pueda practicar y con esto pues se le va a hacer un poquito más fácil, ¿verdad? Ahora, dijimos que las oraciones reflexivas pueden ser directas o bien indirectas. Entonces veamos cómo se estructura una reflexiva directa. Y dice, las oraciones reflexivas directas son aquellas en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto directo. Yo me bañé. Aquí vemos claramente, el objeto directo es ese me bañé. Entonces dice, en esta oración, el sujeto yo y el objeto directo me se refieren a la misma persona. A mí lee otros ejemplos. Dice, Adela y yo nos sentamos acá. Fernando se ríe. Tú te despiertas muy temprano. Entonces, vemos acá que el objeto directo está después de el sujeto y entonces ahí vemos cómo aplica lo que es la oración reflexiva, pero dice reflexivas directas. Y están las reflexivas indirectas. Pero antes de ver eso, vamos a ver lo siguiente, permítanme. Ahora, en las reflexivas indirectas nos dice lo siguiente. Las oraciones reflexivas indirectas son en las que el pronombre reflexivo funciona como objeto indirecto.
Entonces dice, Pedro se lava las manos. Entonces aquí está el objeto indirecto. Aquí está el objeto directo. Dice, en esta oración, el sujeto Pedro y el objeto indirecto se corresponde a la misma persona. La expresión las manos funciona como objeto directo. Hay unos verbos cuya forma es obligatoriamente reflexiva y se utilizan siempre con los pronombres reflexivos, por ejemplo, angustiarse, arrepentirse, atreverse, dignarse, preocuparse, quejarse. Norma se queja de dolor de muelas. Entonces ahí vemos los ejemplos, ¿verdad? De estos verbos que vienen incorporados. Ahora bien, el punto acá, para poder identificar la oración reflexiva, como ya lo vimos anteriormente, es que usted logre identificar claramente y que grabe los, el punto número 3, que son los pronombres reflexivos. Estos 4 son los pronombres reflexivos. Entonces, cuando lo encontremos, mire pues, cuando encontremos, ahí está el punto, cuando encontremos en la oración que inicia con un sustantivo o un pronombre y está seguido de un pronombre reflexivo, métese, nos, entonces aquí vamos a ver que hay rápidamente una oración reflexiva, pero siempre la oración va a estar iniciada con un pronombre o bien va a estar iniciada con un sustantivo. Por ejemplo, aquí podría, este tú es un pronombre, pero podría ser cambiado con un sustantivo. Por ejemplo, Carlos, te ríes siempre. Entonces da lo mismo, ¿verdad? Porque puede ser el pronombre o bien puede ser el sustantivo, pero siempre vamos a encontrar siempre el sujeto, siempre el sujeto en la oración siempre va a ser un pronombre o bien va a ser un sustantivo. Entonces, seguido del verbo, del pronombre, perdón, reflexivo, entonces ahí claramente vamos a encontrar que está estructurada una oración reflexiva. Esos son dos puntos que tenemos que tener bien claros y esto nos va a permitir fácilmente identificar el tipo de oración, ¿verdad? En este caso, que sería la oración reflexiva. Bueno, ya vimos que entonces hay reflexivas directas, reflexivas indirectas y de igual manera, pues aquí encontramos el ejercicio número 2. Nos aparecen 5 ejercicios para que nosotros los podamos, bueno, no 5 de esta manera y algunos otros para que los podamos trabajar. Entonces vamos a iniciar el día de hoy y en la siguiente oración, pues en la siguiente clase, perdón, vamos a ver el siguiente tipo de oraciones. Y como vuelvo y repito, recuérdese que está aquí adjunto en el material para quienes van a ver esta clase grabada para que usted pueda trabajar los ejercicios que ya aparecen incluidos, ¿verdad? Y con esto, pues practicar. Recuerde que el objetivo es que usted pueda repasar constantemente y esto le va a permitir tener mejor claridad y asimilación de nuestro contenido.